Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer acá estar en la universidad. Gracias a Sergio Lea por todo el fuerte esfuerzo que tuvo que hacer en el medio de estos cambios políticos del país. Bueno, primero, un placer estar acá. Segundo, un placer, compartir este evento con varios colegas como Ricardo Amado Castillo, que va a estar hoy a la tarde, o Gisela Rubach, que va a venir dentro de un ratito. Un placer enorme haberlo escuchado a José Luis Gálvez recién en su exposición, que pese a que no lo veía hace mucho tiempo, es casi como si nos hubiéramos puesto un poco de acuerdo sobre qué íbamos a decir, no porque fuéramos a hablar de lo mismo, sino porque José Luis puso sobre la mesa la materia prima para las preguntas que hay que responderse respecto de cómo hay que encarar estas campañas presidenciales. Y desde ese punto de vista, cuando estábamos pensando con Sergio la temática, yo dije, bueno, en realidad, después de todo lo que pasó, hay que resetear, ¿no?, todo lo que se hizo porque el escenario es completamente distinto y hay que prestarle atención, a ciertas preguntas y ciertas cuestiones para poder encarar este proceso electoral. Ustedes, bueno, vivieron una serie de uy, se va rápido. Ahí está. Una serie de cuestiones que son tan fuertes desde el punto de vista del proceso político y vamos a decir así, impacta mucho sobre la opinión pública. Entonces, cualquier fotografía que uno tuviese previa a la elección que ya sucedió, tiene que revisar toda la lógica con la cual se estaba desarrollando el escenario, ¿no? No es que solamente hubo un problema con una elección, pasaron tantas cosas en el medio, que fueron detalladamente comentadas acá, que obliga a pensar, mucho en dónde efectivamente queda parado cada uno de los actores, ¿no?, cada uno de los jugadores para pensar sus estrategias, ¿no? Son procesos poco comunes, no son, simples crisis políticas, ¿no? Tal cual lo presentaba José Luis, pudiese pensarse, esto como el inicio de un nuevo ciclo político y entonces todas las coordenadas cambian, ¿no? Y todos los parámetros que estaban puestos sobre la mesa son completamente distintos y ahí es donde quiero colaborar, para llevarlos a reflexionar sobre esto. Bueno, la primera cuestión es: toda elección es un plebiscito sobre algo, ¿no? Acá la cuestión es qué es lo que se va a plebiscitar entonces en esta oportunidad, ¿no? Se va a plebiscitar un poco, tomando lo que decía José Luis, se va a plebiscitar, a Evo como figura política, como gran liderazgo hasta pocos meses atrás. Se va a plebiscitar el gobierno de Evo, que son dos cosas distintas, ¿no? Como ustedes vieron, hay un cierto balance positivo sobre algunas cuestiones. Es distinto, de la figura, es decir, no me molesta o me gustaron algunas de las cosas que hizo, pero no me parece, que debería haberse quedado, llamar al plebiscito, no respetarlo, presentarse de vuelta, y etcétera, etcétera. Son dos planos dos dimensiones bien distintas. Se va a plebiscitar el futuro, ¿no? Esto es, ¿para dónde debería ir Bolivia? Así como Evo y todo lo que pasó en los últimos 20 años de Bolivia forma parte del pasado y por lo tanto sobre eso ya no discutimos más, sino que ahora queremos discutir efectivamente para dónde vamos, hasta acá llegamos, no hay que llorar sobre la leche derramada y entonces lo que importa es el futuro. O vamos a discutir sobre los candidatos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, José Luis decía, todavía no escuchamos propuestas de futuro, de propuestas de para dónde debería ir Bolivia. Y esto podría, pasar todo el proceso electoral y nunca escucharlos, ¿no? Sencillamente porque los candidatos no se tomen el trabajo o no tengan, la creatividad para presentar ideas. Y entonces la gente dice, bueno, como no hay ideas, tengo que elegir entre candidatos, ¿no? Que no sé muy bien qué van a hacer, pero no importa, ¿no? Y muchas veces, como ustedes saben, en la política contemporánea, las elecciones se están definiendo no tanto por los candidatos que me gustan, sino por el menos malo. Es decir, ¿quién no quiero que gane?
Y en función de eso se van definiendo muchas elecciones en el mundo. No es un problema solamente de Bolivia ni de América Latina, diría yo, lamentablemente, pero es así, digamos, la realidad. Si uno no plantea algo, lo más probable es que me gusta o no me gusta el candidato, teniendo en cuenta que no hay horizonte dibujado sobre la mesa. Entonces, estas preguntas, digamos, en función de la materia prima, insisto, que ponía José Luis recién, son muy importantes porque está claro que la agenda de las obras de infraestructura tocó una línea de agotamiento, aunque haya sido muy bien evaluada en el pasado, ¿no? Hay cosas muy reconocidas del pasado, la estabilidad económica, el tema de los bonos, etcétera, pero está claro, digamos, que hubo un plebiscito, ¿no? Hubo un referéndum en donde la gente dijo no a un periodo adicional por parte de Evo, digamos. Entonces ahí el plebiscito es sobre Evo o sobre lo que la gente tiene un buen recuerdo de su gestión, aun cuando él ahora no vaya a ser candidato. Está claro que estamos, digamos, como con varias líneas cruzadas, ¿no? Está claro que hace falta algo nuevo, pero tampoco, digamos, algo que reemplace por completo, cambie por completo alguna de las cosas que la mayoría reconoce como positivas de el ciclo que se termina. Entonces, la primera pregunta no es formal, no es legal, es simbólica, ¿ya no compite Evo? ¿No? ¿Evo va a estar o no va a estar en el escenario? No en el escenario haciendo campaña, no mandando tweets o haciendo actos desde Argentina, mi país, no del otro lado de la frontera, sino si va a estar en la cabeza de la gente. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Si efectivamente la gente va a votar a favor o en contra de Evo o va a pensar de otra manera. Si la mayoría piensa Evo ya concluyó su ciclo político, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, no quería que siguiera, la mayoría no quería que siguiera, digamos, que tuviera otro periodo más, pero ya está, no está en la papeleta de votación. En la papeleta de votación hay otros candidatos de un lado y del otro, por lo tanto, el punto es hasta qué punto, digamos, cómo influye eso sobre el escenario electoral en general y sobre la estrategia del MAS, ¿no? Que pone una fórmula que donde no está Evo, que habrá que ver, digamos, cuánto finalmente cuando se ponga a caminar la gente evalúa que esto es algo de lo nuevo, de lo cual hablaba José Luis, o lo ven a los dos personajes de la fórmula y dicen, ahí está Evo, y no importa, digamos, lo que me digan, no importa cómo sean, no importa si tienen buenos modales, no importa si parece que son más democráticos, lo veo a ellos y veo a Evo, y entonces no hay vuelta que darle. Ahora, el punto es que cualquiera que piense que automáticamente es, bueno, Evo ya no compite, pero está muy simbólicamente fuerte en la cabeza de la gente, me lleva, digamos, a traerles a colación lo que pasó hace muy poco tiempo atrás en mi país, en Argentina, ¿no? El punto era, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El peronismo no ganaba la elección, pero sin Cristina Fernández de Kirchner el peronismo no ganaba la elección. ¿Okay? Entonces era, con ella no alcanza, pero sin ella es imposible. Y entonces, ella estaba en la fórmula, sí estaba en la fórmula, pero no como candidata a presidenta. Entonces trae un señor que había sido su jefe de gabinete, que había sido opositor, que había sido muy crítico del gobierno, de la mayor parte del gobierno de Cristina, que había sido jefe de campaña de dos peronistas opositores a Cristina, Sergio Massa y Florencio Randazzo, y que el conjunto dice, bueno, frente al escenario, si ya no va a ser Cristina la candidata y va a ser Alberto Fernández el candidato, pues entonces me lo puedo pensar. Me parece que entonces la situación es un poco distinta. Y entonces uno dice, bueno, pero Cristina está en la fórmula. Cristina, digamos, es un liderazgo muy fuerte, ¿no? La gente no se va a olvidar de Cristina. Cristina va a ser la que finalmente conduzca este gobierno. Y lo que terminó pasando es que la gente dijo, mire, ya no está Cristina, va a ser Alberto. No me parece mal. Ahora, entre esto y la crisis económica que deja Macri, se plebiscitó crisis económica y la gente dijo, prefiero que vuelva Cristina, aunque sea en el rol de vicepresidenta, porque prefiero esto, digamos, a
la crisis económica o el ajuste económico de Macri. No importa, digamos, quién tiene razón, digamos, lo importante es lo que se juega dentro de la cabeza de los votantes. Por lo tanto, la fórmula del MAS podría decir, bueno, pero Evo ya no está en la fórmula, ¿no? Hizo cosas muchas buenas, para nosotros es un gran líder, pero bueno, no está en la fórmula. Así que ahora piensen en nosotros, no piensen más en Evo. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Veremos, ¿ok? Pero no hay que descartar que automáticamente, porque la gente ve a los candidatos, lo ve a Evo necesariamente, porque en el momento en el cual, digamos, no está en la papeleta y está en el escenario, obviamente está en el escenario político, desde ya no es que desaparece, pero va a estar de manera mucho más lavada, simplemente porque no va a estar, digamos, aquí, en Bolivia, digamos, en el terreno concreto. Muchos se la pueden llegar a pensar como diciendo, bueno, la verdad es que si van a mantener las cosas buenas de Evo, pero van a tener actitudes más democráticas, ok, podríamos, digamos, darle eventualmente la oportunidad, y en esto, digamos, por eso traigo la foto de Alberto y de Cristina, porque es, ojo, el tipo de operación política que puede terminar generando un cambio en la cabeza de la gente, de una parte de la gente que desestabiliza el escenario, ¿no? Porque uno dice, bueno, si había, no sé, 40% de un lado y 40% del otro, ojo que por ahí el desbalance lo hacen 10 puntos, ¿no? No es que uno necesita, digamos, como la gran mayoría, simplemente por ahí hay 40 que van a votar a la oposición o al mejor opositor, se verá, digamos, lo que sea, y después hay otro que va a votar al MAS, pase lo que pase, y después hay 10 o 15 que dicen, bueno, la verdad es pensándolo bien, si algunas cosas se mantienen y la oposición a Evo, no me convence del todo, por ahí puedo volver a votar al MAS, ¿no? Y ahí, digamos, está uno de los grandes, digamos, interrogantes sobre cómo se tiene que plantar, ¿no?, el MAS en el escenario en función de esta pregunta. Ya no compite Evo en la cabeza de la gente, simbólicamente hablando. La misma pregunta, nos vamos rápido. La misma pregunta la traslado, digamos, para el lado de la oposición. No importa si son estos los candidatos o no, después veremos, tal cual también decía José Luis. Pero el tema es, se van a plantar a un escenario en donde dice, bueno, está claro que hubo un referéndum, la gente dijo que otro periodo más no. Después Evo se presentó y después se produjo lo que se produjo. Y mi electorado piensa, digamos, que efectivamente hubo fraude y que entonces como iba a perder, digamos, se produjo el fraude y etcétera, etcétera. Y entonces el tema es Evo, que pues no está más en la papeleta. Uno no debería, digamos, seguir en la inercia reflexiva, estratégica, de pensar que simplemente como el punto, digamos, el liderazgo más fuerte hasta hace poco era el de Evo, que entonces la discusión sigue siendo sobre Evo, ¿no? Porque efectivamente Evo efectivamente no está, ¿no? Va a tener la presencia que tendría si él fuese el candidato y si se campaña en territorio boliviano, aun cuando no está en la papeleta, además no va a estar en territorio boliviano. Y además el hecho de que puede haber una estrategia astuta, ¿no?, de parte de los candidatos del MAS diciendo, mire, nosotros somos los candidatos, Evo, ok, pasó lo que pasó, podemos estar de acuerdo o no, creemos que fue un golpe, etcétera, etcétera, pero la verdad es que Evo no está más, así que piensen en nosotros, no piensen más y nosotros somos otra cosa y nosotros ahora le venimos a proponer otras cuestiones. Y hay una parte de la población, una parte del electorado que pudiese creer en esta cuestión. Entonces, por lo tanto, el tema es si la oposición piensa que la respuesta a esto es digamos, negativa, que esto es, no es que ya no compite, o sea que en realidad sí compite, ¿no?, podrían, digamos, meterse con los datos que recién dio José Luis, en un laberinto bastante complicado. Entonces, este inicio de reflexión sobre qué es lo que se está plebiscitando y los matices de esta cuestión, y si ya compite o no Evo, nos lleva, digamos, a reflexionar entonces sobre cuáles son las mejores opciones estratégicas si yo estoy parado de un lado o del otro de esta gran división, digamos, entre el MAS o los otros candidatos que no se encolumnan con Evo. Si yo estuviera en la campaña del MAS, digamos, hay dos cuestiones.
Este es un plebiscito sobre Evo. Supongamos que es un plebiscito sobre Evo. La primera pregunta que uno se debería hacer es, ¿Evo suma o resta? Evo persona. Ahora, hay una parte de Evo que está claro que puede sumar, que esto es el recuerdo de algunas cuestiones de la gestión, como las mencionó José Luis, que la gente dice, bueno, había algunas cosas que estaban buenas, que no está mal, que no habría que cambiarlas. ¿Okay? Y otra es si Evo resta en función de él como persona. Digamos, mira, es tan fuerte la figura de Evo, ¿no? Que obviamente hay gente que no quiere saber nada, digamos, con algo que pudiese estar un poco contaminado con Evo, o que mañana le abre la puerta que Evo vuelva a Bolivia, aunque obviamente no sería presidente, pero digo, nunca se sabe. Entonces, si alguien le abre la puerta y dice, mire, una amnistía para Evo, Evo puede volver, etcétera, etcétera, vamos a juzgar a los que hicieron el golpe, ¿no? Estas cosas siempre pueden pasar y eso despertar miedos. Entonces digo, si Evo suma, es una campaña con Evo, que la mayoría digo, mire, preferimos, no importa, digamos, todo lo que pasó en términos institucionales, pero en el balance prefiero Evo a no Evo, y entonces la campaña del MAS tendrá que ser con Evo. O sea, poner una gran foto de Evo y decir, nosotros somos la fórmula, ¿no? Vamos a decir, Arce y Choquehuanca al gobierno, Evo al poder, ¿no? Es decir, para ponerlo, digamos, en una frase que habitualmente se utiliza en la política, ¿no? Por supuesto. Si Evo suma, es una campaña con Evo. Si Evo resta, entonces el MAS tiene que hacer dos operaciones. Tiene que plebiscitar el futuro. Que decir, mire, hasta acá llegamos, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, nosotros pensamos que en general hubo cosas buenas, pero entiendo que Bolivia quiere discutir cómo seguimos para adelante, entonces vamos a hablar sobre el futuro. Es una operación. Y la otra operación es, nosotros podemos tener muchos defectos, pero la oposición es peor. Y por lo tanto, el MAS intentar convertir a la elección en un plebiscito sobre los otros, ¿no? No sobre si somos buenos, sino nosotros somos peores. ¿No? Por ahí nosotros somos malos, pero los otros son peores, digamos, en la lógica de, como decía, de la política contemporánea de gana el menos malo, ¿no? Esto sí, en tanto y en cuanto es un plebiscito sobre Evo. Ahora, si no es un plebiscito sobre Evo, que esto es la gente dice, mire, Evo ya pasó, hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero esa no es la discusión, entonces está claro que tienen que trabajar el posicionamiento de los candidatos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ok, Evo no está mal, yo lo entiendo. Ellos reconocen a Evo como liderazgo, pero bueno, ahora ellos son los que van a poner la cara a Arce y Choquehuanca, y entonces esto es, bueno, pero ¿quién es Arce? No en términos, digamos, de currículum, sino en términos de va a saber liderar, ¿no? Va a llamar todos los días a Evo para ver si toma decisiones, va a nombrar el gabinete según lo que le cante Evo, va a nombrar su propio gabinete, va a tener una oposición dialoguista con la oposición. ¿Cómo va a ser Arce como presidente? Y ahí, digamos, es lo que debería trabajar fuertemente el MAS si efectivamente este no es un plebiscito sobre Evo. Uy, se me va rápido. Y decía, y la otra es plebiscitar el futuro, digamos, claramente, ¿no? Tendrían que contar, bueno, mire, hasta acá hicimos esto, ¿no? Creemos que muchas cosas fueron buenas, los tiempos cambian, evidentemente hay que ajustar algunas otras cuestiones, para adelante proponemos tal otra cosa. Sí, hay que trabajar sobre candidatos y hay que trabajar, digamos, sobre el futuro. Ahora, podrían no tener ideas sobre el futuro, con lo cual podrían, como decía yo, tratar de convertir esto en un plebiscito de vuelta sobre los otros, ¿no? Sobre los otros candidatos, ¿eh? Como ha pasado, digamos, muchas veces en la historia electoral, no sé, de los últimos 30 años en América Latina, que esto es, finalmente, la gente vota al que considera menos malo en esta situación. Si me paso a las campañas opositoras, vuelvo, digamos, con los dos grandes escenarios, ¿no? Si es un plebiscito sobre Evo, vuelta, ¿Evo suma o Evo resta? Si Evo suma, entonces claramente no es Evo lo que tienen que discutir los opositores a Evo. Digamos, voy a poner opositores, digo, por los opositores a Evo, ¿no? Si Evo suma, hay que enfocarse en el futuro y las debilidades de los candidatos de Evo, como diciendo, bueno, miren, Evo podría ser un buen líder, pero estos dos no le alcanzan la talla, por lo tanto, entre eso y que hace falta discutir otra cosa sobre el futuro, nos proponemos, digamos, como
pararnos en una discusión distinta, digamos, la oposición ahí no debe traer a Evo al escenario, porque a Evo al escenario ya lo va a traer, digamos, el propio MAS. Ahora, si Evo resta, sí, entonces la oposición tendrá que hacer un gran plebiscito sobre Evo. Es decir, mire, un signo de interrogación, no importa, pónganle el nombre que quiere, o Evo, ¿no? Como diciendo, esta es la gran opción en Bolivia, esto es lo que tenemos, esto es lo que se está discutiendo, esto es lo que está en la cabeza de la gente, y apelar a, si usted quiere que vuelva Evo, tiene que votar a esos señores, ¿no? Si no quiere que vuelva Evo, tenemos otra cantidad de opciones y cada uno, digamos, se pondrá como lo mejor en ese punto. Pero, digamos, claramente lo tendría que traer en esta versión a Evo al escenario. Ahora, sí, pero diablos, rápido se va. Si no es un plebiscito sobre Evo, sí tienen que trabajar el posicionamiento de los candidatos. Esto es, si entonces, bueno, está la discusión sobre Evo, entonces todas las partes tendrán que decir, mire que yo soy el mejor en este punto, ¿no? Yo tengo ciertas cualidades, experiencia o novedad, como describía José Luis en su presentación, y entonces yo tengo que presentarme, digamos, como un candidato que valga la pena, ¿no? Más allá del hecho de si fui o no opositor a Evo, fui más opositor o menos opositor, digamos, cuando Evo era presidente, si actué con una actitud de más o menos resistencia en la cuestión. Y luego, digamos, también plebiscitar el futuro. Digamos, uno no puede quedarse trabado simplemente en el juego de las caras, ¿no? Es decir, o de los estilos, ¿no? De las personalidades, yo, digamos, tengo ciertos atributos que pueden ser destacables, ¿no? Frente a la cuestión, sino que también tengo que contar algo sobre el futuro. Al final del camino es contar algo sobre el futuro es muy importante porque el tema es, ok, me gusta, no me gusta, me parece simpático, menos simpático, me parece más democrático, menos democrático, más dialoguista, menos dialoguista, pero ¿qué van a hacer con Bolivia? ¿No? Sí, como recién cuando venía para aquí desde mi hotel estaba una radio hablando sobre la preocupación de los padres sobre el costo de las cuotas de los colegios para el año 2020 y cuánto eso se estaba escapando frente al incremento de los salarios. ¿Okay? Ese es un problema concreto de la gente. ¿Qué vamos a hacer con las cuotas de los colegios? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la inflación? ¿Qué vamos a hacer con los salarios? Etcétera, etcétera. Toda esa cuestión implica, digamos, ponerle algo en donde efectivamente yo logre un valor agregado en la campaña, ¿no? Por encima de cómo caigo como candidato. Es decir, algo tengo que contar. Es absolutamente imprescindible si algo tengo que contar. En una situación en donde hasta acá, en el escenario anterior, era tan fuerte la presencia de Evo, por obvias razones, es decir, claramente el plebiscito sobre Evo en la elección pasada, que dejaba totalmente de lado que la gente pudiera escuchar algo sobre propuestas. Porque es lo mismo que pasaba, digamos, en su momento si Cristina se hubiera presentado. Era tan fuerte la figura de Cristina en Argentina que la gente dice, no importa qué van a hacer con el país. El tema es si sacan a Cristina o si queda Cristina. Son situaciones, digamos, de mucha fortaleza, son liderazgos, digamos, muy presentes en la cabeza de la gente, a favor o en contra. Ahora, si hay segunda vuelta, o la pregunta de ¿habrá segunda vuelta? Vamos a ver, tengan en cuenta 3 o 4 cuestiones. La primera es que las segundas vueltas, los balotajes, son escenarios muy distintos a los de las primeras vueltas, ¿no? Que no es, digamos, una simple continuidad de la campaña de la primera vuelta, sino que hay que pensar, digamos, en cuestiones, en parámetros y en coordenadas bastante diferentes, ¿no? Porque son 2 opciones nada más y porque se juega el blanco y negro, digamos, es como la final del campeonato del mundo, digamos, es un partido muy distinto a todos los demás. Aun cuando uno haya llegado jugando de manera relativamente mal el resto de los partidos anteriores, cuando llegue a la final es otro partido distinto. Eso lo dicen los directores técnicos, digamos, que han disputado finales importantes. La segunda cuestión es, atención con lo que digan en primera vuelta, ¿no? Porque una estrategia de primera vuelta que no mire a la segunda puede significar tirarse un tiro en el pie, ¿no? Diciendo, yo soy el bueno, todos los demás son un desastre. Y el día que tengamos que sentarnos a hablar, ¿qué hacemos? ¿Okay? Entonces, ojo con esto porque no implica preguntárselo desde ahora, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la primera vuelta? Salvo que tenga la gran seguridad, ¿no?
muy difícil hoy, sin saber quiénes son los candidatos. Obviamente no hay estudio que avale, ¿no?, un resultado final. Esto es un resultado abierto. Tomo de vuelta lo que dice José Luis. Respecto a que salvo que alguien no esté muy seguro, digamos, de que va a ganar esto en primera vuelta, diría en términos generales, ojo, porque, digamos, puede uno terminar llevando el auto fuera del camino, ¿no? Salirse de pista. Si puede haber segunda vuelta, significa que luego necesitaré más votos que al menos no me odien. De vuelta con el tema de el menos malo, digamos, o el peor, en el juego del menos malo o el peor en esta situación, ¿no? Por lo tanto, no tengo que ser el mal mayor para mis potenciales votantes. Esto es que la gente diga, uy, fulano no lo votaría, pero en la opción, ¿qué va a hacer? Me queda otra. Es como el típico juego, digamos, que hacemos nosotros en los grupos focales de, si yo tengo que elegir entre león, o que le propongo a la gente, elija entre león y rata, la mayor parte del mundo va a decir, elijo león, nadie quiere elegir una rata, o una hiena, ¿no?, o una víbora, ¿no?, o un camaleón. Ahora, si la gente tiene que elegir entre un burro, que es un animal de carga, digamos, pero obviamente que no tiene la majestuosidad del león, y la rata, la gente a regañadientes siempre, habitualmente dice, si no queda otra, voto al burro. Entonces digo, la elección puede no ser entre el león y la rata, ¿no? Entonces yo tengo que plantearme todo el tiempo es por lo menos ser burro, ¿no? Para muchos dicen, no me gusta porque ese anduvo acá, anduvo allá, pero qué sé yo, frente al otro, dentro de todo me lo banco. ¿Okay? Entonces digo, ojo con dónde construimos el posicionamiento en este esquema que presentaba José Luis de a dónde se irían los distintos votos, que por lo menos, digamos, si hay algunos que no me van a votar a mí, digamos, ¿cuál es su peor opción? ¿No? Si su peor opción es Evo, o, digamos, la peor opción es, digamos, la oposición, depende de qué lado esté. Ojo, digamos, porque acá no es un juego de blanco-negro, es un juego con una cantidad de matices importantes y vamos encarando a terminar. Entonces, todo este cuadro implica moderación, porque hay algunos que dicen, yo quiero lo de Evo sea el candidato que sea, y alguien que va a decir, no importa quién sea el candidato de Evo, yo no quiero que saber nada con él más, ¿no? Entonces voy a votar alguna otra cosa, y va a haber uno en el medio que dice, mire, no me parecía mal, pero tampoco me parece que estaba bien que siguiera. Ahora los otros candidatos que eran opositores a Evo tampoco me convencen y estoy ahí en el medio dando vueltas en una serie en donde los grises y los matices importan mucho. Por eso, digamos, la lógica de la moderación también con todo el cuadro que presentó José Luis me parece importante. Entonces, los comentarios finales es, si el escenario ya no es el mismo, las campañas no pueden ser las mismas, ¿no? Y ahí, digamos, voy al punto, digamos, del título que provocó esta conferencia. La mayor parte de los equipos de campañas entran en una inercia mental, digamos, no es de mala voluntad, digo, pero es así. Pasa en cualquier grupo humano. Dice, pero si hasta acá más o menos logramos 20% de los votos y con 20, con esta fragmentación, por ahí llegamos a la segunda vuelta. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a cambiar? Porque el escenario es completamente distinto después de todo lo que pasó, que fue muy fuerte para la política y para la sociedad en términos concretos y en términos simbólicos. Por lo tanto, ¡ay, diablos! Por lo tanto, a resetear, ¿okay? Y resetear implica, digamos, por lo menos dos cosas. Uno es cambiar el enfoque, porque esta es una elección distinta, ¿no? Porque esto es en función de cómo respondo a la pregunta de qué es lo que se está plebiscitando. Porque está claro que por las cosas que dijo José Luis, no es que ya esto vuelve a ser la elección que tuvimos hace poco tiempo, en donde era Evo o no Evo. Esta es una elección completamente distinta. Entre otras cosas porque Evo no está en la papeleta, ¿no? Y también porque los demás pueden tener la astucia de decir, mire, Evo no está en la papeleta, así con lo cual lo invito a repensársela un poco, ¿no? Y también entiendo que hay algunas cosas que no le gustaron, lo puedo entender, vamos a proponerle otras, ¿no? Por lo tanto hay que cambiar el enfoque, porque este es un escenario muy distinto, con jugadores diferentes y en donde el principal jugador no está más. Por lo menos no está más en la papeleta y no va a estar físicamente en la campaña. Obviamente está simbólicamente en buena parte de la sociedad.
Pero hay que ver cuánto ahora la gente dice, bueno, mi principal problema era Evo, ahora que se fue Evo, ahora me lo pienso de otra forma. Ojo con ese detalle. La segunda cuestión tiene que ver con lo que decía también José Luis respecto de el relato de campaña, es decir, ¿qué es lo que voy a contar? ¿No? Uno no puede contar la misma película dos veces, sobre todo cuando el público ya vio la primera y la recuerda porque fue hace muy poco, fue hace 2 meses, con lo cual ahora tienen que empezar a contar una cosa completamente distinta. Por eso es tan importante el tema de, depende de los escenarios, plebiscitar el futuro. Uno no puede filmar Star Wars 1 3 veces seguida, porque la gente dice, la primera estuvo bien, la segunda es un buen recuerdo, la tercera es la misma. Me están engañando, me están robando la plata, devuélvanmela. Entonces, ok, con esta cuestión de todos, digamos, a pensar en que el cambio de enfoque y el cambio de relato es absolutamente fundamental, no importa el escenario y no importa, digamos, de qué actor se trate. Por lo tanto, esto es, para resumir, hay que resetear las campañas, realinear los conceptos y volver a empezar. Muchas gracias.